¿Cómo están? Un nuevo video. Hoy vamos a iniciar con fases de reconocimiento de API Endpoints utilizando herramientas automáticas y vamos a enfocarnos en OWASP AMAS. Finalmente, ¿qué es OWASP AMAS? Es una nueva herramienta del proyecto OWASP totalmente enfocada a identificación de APIs Endpoints, lógicamente basados en diferentes fuentes de información. Vamos a ver cómo podemos utilizar diferentes tipos de APIs, podemos utilizar información también a nivel de los DNS, pero lo más importante es explicar el paso a paso de una correcta configuración de la herramienta. Así que, adelante. Un punto importante a tener en cuenta, el proyecto OWASP AMAS, colocarle la URL en el enlace, en el video, téngala muy en cuenta. Lo importante es que ustedes puedan navegar por ese proyecto en GitHub, puedan ver la información que hay y lógicamente conozcan para qué sirve la herramienta. Para nuestro caso de evaluaciones en APIs, miremos acá, técnica APIs, fíjense que tenemos una gran cantidad de fuentes de información. Eso es lo que hace diferente esta herramienta a otras herramientas conocidas que hacen parte de la distribución Kali como DNSMAP o DNSNUM. En este caso voy a dar un ejemplo sencillo de incluir una API key dentro del archivo de configuración data source YAML de OWASP AMAS. Pero bueno, vámonos directamente a lo que nos interesa y es la configuración de la herramienta. Entonces, tengamos en cuenta que lo importante siempre al instalar cualquier tipo de distribución, en este caso Kali, tengo la versión 2024, la última versión disponible, hacer un sudo apt update y un sudo apt upgrade para alistar y preparar todos los paquetes, dejarlos listos en sus últimas versiones, que es lo que vamos a configurar. En este caso, esta versión de Kali ya trae embebida la solución AMAS, ¿ok? Acá lo puedo ver, definitivamente ya está embebida, pero si estuviéramos utilizando otra versión anterior, podemos descargar la versión de esta forma, sudo apt get install AMAS. Entonces definitivamente eso es lo primero, esta es la primera parte que deberíamos validar. Ahora vamos a hacer la configuración de AMAS teniendo en cuenta que estamos acá en la carpeta, el directorio home del usuario Kali. ¿Okay? Voy a crear el directorio AMAS para incluir toda la información acá. Acá lo vemos. Y acá hay unos pasos muy importantes que debemos tener en cuenta. ¿Okay? Necesitamos, AMAS hace uso de unos directorios, una lista de directorios, número 1, un archivo de configuración, número 2, y también hace uso del data source YAML, que es el archivo de las fuentes de datos. Bien, entonces para los worldlets voy a crear un directorio que se llama worldlets, acá lo podemos ver. Ok, hagamos el borrado y tengamos en cuenta que debemos descargar información que se encuentra acá en esta ruta. Igual la voy a colocar en el video. Master examples, fijémonos que acá está el archivo config.yaml, ok, data source YAML, y vamos a hacer uso de algunos worldlets. Estos son los worldlets que nos facilita el proyecto, la fuente de información AMAS. Bien, entonces descargamos esta información al directorio AMAS que acabamos de crear. Ok, hemos descargado ya todos los archivos, entonces fijémonos que estamos acá en el directorio home Kali AMAS, que es el que acabamos de crear, y ya tenemos acá el config YAML y el data source YAML y un directorio que se llama worldlets. Por favor tengan en cuenta que hice una corrección, la adicioné, esta es al final. Entonces, como lo venía diciendo, que descargué como worldlets. Vámonos allá. Estos son los directorios que descargué, estos son los archivos, perdón, que descargué, que son utilizados por el archivo de configuración de AMAS y hacen parte, digamos, que del mecanismo como se obtiene información. Prácticamente hace lo mismo que algunas herramientas, todo un ataque DNS a partir de unos diccionarios previamente creados, pues para identificar posibles subdominios y paths. Entonces tengan en cuenta esta información, esos archivos, de igual forma ya los vamos a ver en el archivo de configuración de AMAS. Entonces nos regresamos y vamos a empezar con el archivo de configuración de AMAS. Hacemos un clear
y acá lo tenemos. Vamos a nano config YAML. Este es el archivo de configuración de AMAS. Ok, prácticamente acá nos está diciendo AMAS, todo esto está en el alcance, hace parte de la herramienta, ¿sí? Acá tenemos algunos dominios, de todas formas yo puedo adicionar los dominios desde ventana de comandos, definitivamente. Puedo hacer un ejercicio, voy a adicionar acá, por ejemplo, voy a cambiar sample.com y voy a adicionar ovas.org, que es uno de mis dominios de pruebas. Puedo adicionar también, igual los manejo, crappy apisec.ai. Bueno, eso es un ejemplo como para que ustedes vayan entendiendo. Direcciones IP a tener en cuenta: ASNS, CIDR, RS. Ok, todo eso es totalmente la información que podemos identificar en internet como base a partir de DNS y nombres de dominio. Ok, no entro más en detalles. Dominios a ser colocados en lista negra, puertos. Bueno, esa es la configuración básica de la herramienta. Bien, ¿qué es lo que me interesa? Por ejemplo, acá resolvers. AMAS tiene un resolver por default, yo adicioné ese, el de Google 8888, y los archivos de fuentes de datos. Fíjense acá, los data source YAML. Acá es donde le voy a decir a AMAS, ten en cuenta ese archivo de fuentes de datos, porque ahí seguramente van a estar las llaves de las APIs y eso va a maximizar el éxito de esta herramienta. Los workloads que acabamos de revisar, bien, por eso les decía tengámoslos en cuenta porque ya los descargamos. Es en el caso de que hayamos configurado una base de datos para prácticamente construir y tener todo el diagrama gráfico de la información que identificamos, pero no lo aplico para este caso. Y bueno, otros workloads, porque acá estoy especificando prácticamente ataque de fuerza bruta, entre otras cosas. Ese es el archivo de configuración de AMAS. Simplemente me tengo que asegurar que las rutas, los paths, estén bien configurados de acuerdo, pues lógicamente, al lugar donde yo dejé los workloads. Ok, voy a irme para atrás y lo acabo de guardar. Ok, acabamos de revisar entonces el archivo de configuración config YAML. Vamos a revisar ahora el archivo data source. Antes que eso, les recuerdo, el archivo data source me permite configurar la información que me va a facilitar el acceso a determinadas APIs que puedo hacer o que puedo utilizar como parte de la identificación de información. Bien, ¿y cuáles son esas APIs que están disponibles? Vamos a verlas acá. Voy a hacer un AMAS en un -list. Ok, eso puede tomar un poco de tiempo, pero con ese comando prácticamente estamos consultando la AMAS qué APIs o qué soluciones pueden permitirme obtener mayor información. Como se los venía mencionando, estaba hablando del archivo data source YAML. Ok, y hice un ejercicio porque Censys es una de las soluciones, una de las APIs que puedo consultar. Censys está totalmente enfocado en identificación de información. Ustedes pueden registrarse, lógicamente hacer uso del API free con ciertas condiciones, pero bueno, eso hace parte del ejercicio. En este caso ingresé con mi cuenta, creé mi cuenta, ingresé acá a la opción API y aquí tienen las API Credentials. Tengamos en cuenta, número 1, este es el API ID y este es el secret que ustedes van a utilizar, pues definitivamente como parte de el ejercicio que vamos a hacer en unos momentos. Esta es la configuración que va al archivo de data source YAML. Ok, no se preocupen por eso, tan pronto termine el video simplemente doy clic aquí, reset my API secret, así que no vamos a tener mayores inconvenientes. Ahora bien, este es el comando, el resultado después de ejecutar el comando amas en un list. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos información o fuentes de información, todas las que están a la izquierda, acá como data source, el tipo de data source y si están disponibles o no disponibles. Bien, entonces no es más que hacer la configuración respectiva y es lo que les quiero mostrar. Ahora sí, en el archivo nano
data source YAML. Ok, simplemente vamos a la opción de Census, que en este caso ya está configurado, y acá tenemos los valores que vimos en el portal. Estos son los valores que me proporciona Census a nivel de las APIs que ofrecen, las llaves que ofrecen a los usuarios finales. Entonces, con eso ya hemos acabado de configurar config.yanl, tenemos data source YAML, tenemos los diccionarios, y ahora simplemente nos queda empezar a hacer uso de la herramienta. Lo que más nos interesa acá, empezar a hacer enumeración, identificar información. Entonces yo puedo empezar con dos métodos distintos, por ejemplo que tiene AMAS, un método pasivo y un método activo. Vamos a empezar con un ejemplo de método pasivo, así tal cual estoy escribiendo AMAS en passive, ok, y quiero hacer la validación contra el proyecto OWASP-org, ese dominio. Podemos hacer lo mismo contra cualquier dominio. Lógicamente acá estamos haciendo un reconocimiento pasivo, y bueno, acá podemos tomar un momento, así que ya volvemos. Y eso es lo que tenemos después de ejecutar nuestro comando en modo pasivo. Ok, fíjense que ya vamos obteniendo total información respecto al dominio OWASP-org. No ejecutamos sino este comando, y fíjense que acá está la información. Ok, información detallada, prácticamente estamos haciendo un barrido general de lo que es OWASP-org. Bien, ahora podemos hacer otros ejercicios y ya hacerlo de forma activa. Si yo considero lógicamente el dominio acá en mi comando, va a tener prioridad en lugar de el archivo de configuración. Entonces vamos a hacer un ejemplo de enumeración activa en otro de los dominios de prueba. Este dominio también es una aplicación insegura crappy, y en este caso con este comando le estoy diciendo tenga en cuenta, acá voy a hacer resultado crappy.txt. listo, puedo hacer lo mismo, estoy diciéndole acá a AMAS que copie el resultado de la ejecución de esa revisión de ese dominio crappy apsec.ai al archivo resultado.crappy. ok, entonces acá tenemos otro método. En este caso estamos haciendo enumeración directamente de forma activa hacia el dominio crappy apsec.ai. bien, ok, luego de ejecutar el comando, pues este dominio es de prueba, no tenemos mucha información, pero ese es nuestro resultado. ok, luego de finalizar la enumeración, vamos a hacer otro ejercicio ya integrando prácticamente lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo con microsoft.com. seguramente acá tenemos más información, pero le voy a adicionar lo siguiente acá. Listo, y necesito que me separe exclusivamente todos los dominios que tengan API embebidos. ok, acá estoy especificando mucho más esa búsqueda, y bueno, esperemos qué resultados nos arroja. ok, no quiero extenderme más. Acá estamos acabando de ver lo que he identificado hasta el momento la herramienta AMAS a nivel del dominio Microsoft. Exclusivamente si tenemos la palabra API en el dominio. Fíjense que si empecemos ya a identificar posibles API endpoints, pues definitivamente esa es, digamos, que una de las formas con las cuales puedo obtener información adicional. ok, entonces acá voy a hacer lo siguiente. Vamos acá, vamos a borrar eso, y vamos a ejecutar nuestra última consulta de este video, con la cual pues vamos a sumar tanto data source como los diccionarios. ok, entonces la consulta es la siguiente. Podemos usar lo mismo, AMAS en un AppTip de Microsoft, pero acá le voy a hacer la salvedad de que como archivo de configuración
utilice el archivo config.yaml, ok, y dejamos el mismo comando grep api, y bueno, definitivamente acá ya estamos juntando todo lo que viene del archivo de config.yaml. Y si ustedes recuerdan, en config.yaml se hace un llamado a data source YAML, ok. Aquí comienza nuestra búsqueda, entonces en breve les mostraré parte del resultado, lo que hemos obtenido, ok. Y bueno, por el momento creo que vamos avanzando y les he mostrado un poco las virtudes de la herramienta AMAS, así como la forma de configurarla de forma correcta. Ya vamos a cerrar con los resultados de este último comando. Recordemos que hicimos una enumeración activa directamente invocando el archivo config.yam, y el archivo config.yaml tiene una referencia a data source. Simplemente démonos cuenta respecto a la búsqueda anterior la cantidad de resultados que encontramos en este momento. Es demasiada. Esa es la ventaja de utilizar realmente todas las fuentes de datos, las llaves, ¿sí? Las llaves de diferentes servicios que puedan estar disponibles, y agregarlas al archivo datasource.yaml. Entonces, con esto cerramos ya definitivamente este video. AMAS, herramienta OWASP, que nos permite mejorar toda esa fase de reconocimiento de información que antiguamente hacíamos con herramientas como DearBuster, GoBuster, DNS Enum o DNS Map. ¿Ok? Bueno, nos veremos en el próximo video. Gracias.